y obtuvo sus grados de magíster y doctorado en nutrición humana en la Universidad de Londres, Gran Bretaña. Ha sido docente en investigación, principalmente como investigadora principal de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica y directora de estudios de posgrado en nutrición humana de la Facultad de Medicina de la Universidad de Costa Rica también. Se desempeñó durante 5 años como coordinadora de la cooperación técnica del INCAP en Costa Rica y fue coordinadora de la Unidad de Gestión de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en esta sede. Las áreas de especialidad de Sandra están relacionadas con nutrición humana y composición de la dieta, nutrición materna e infantil, deficiencias de micronutrientes y factores de riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles. El transitar de Sandra por tanto en la cooperación técnica como en el propio país de Costa Rica, de donde ella proviene, además de su vinculación con el INCAP, creo que es más que justificar la presencia de ella en esta oportunidad, ya que a lo largo de más de 20 años de trabajo del instituto en este tema, pues ella ha conocido mucho de lo que se ha desarrollado desde toda la gestión que se hizo, de toda la sensibilización a los gobiernos y la gestión que se hizo a nivel de las cumbres de presidentes, de las cumbres de ministros, para que el tema de seguridad alimentaria y nutricional pudiera realmente llegar hasta donde hoy está colocado en cada uno de los países. Así que quiero agradecerle en primer lugar haber aceptado la participación en este evento y pues los dejamos con ella. Muchas gracias, Nandita, y primero muchas gracias también por la invitación. Desde el principio de año me conversaron tanto la licenciada Norma Amparo como la licenciada Niña Palmieri de este diplomado, que realmente ha sido un éxito y un gran acierto, porque este tema de la seguridad alimentaria y nutricional, los derechos de la alimentación, la institucionalidad de las políticas alimentarias, nunca va a pasar de moda. O sea, siempre es una necesidad en nuestros países y es una batalla, ¿verdad? Cuando yo empecé en la mañana, estaba hablando el conferencista sobre las políticas de Guatemala de seguridad alimentaria, y me puse a repasar en mi mente todos los esfuerzos que este país ha hecho para poder tener su política, y no solo eso, sino operacionalizarla de distintas maneras. Y es una guerra, o sea, eso es de nunca parar. Y no solo en este país, es en todos los países. Y si nosotros queremos tener realmente éxito en la aplicación de las políticas, algo que la experiencia nos ha dicho a nosotros es que no hay que dejarla en manos de políticos. Aunque el conferencista habló de que era una acción política técnica, ¿verdad? Pero los políticos van y vienen, las instituciones permanecen. Entonces, por eso este tema que habla de la institucionalidad de la política pública, porque son realmente las instituciones de nuestros países los que digamos, vigilan, velan y van a la vanguardia de las políticas públicas, y mucho más las que tienen que ver con la seguridad alimentaria y nutricional, la alimentación. Eso son unas instituciones. Y bueno, nada más como motivación, en Costa Rica hace, no sé, como 8 años o algo así, y tal vez menos, hubo un presidente que no abandonó el país, pero se fue, y duró un mes afuera, y no teníamos vicepresidente tampoco. Entonces estuvimos sin presidente y sin vicepresidente, y él no dejó arreglado absolutamente nada. O sea, no había nadie que lo representara en el país. O sea, estábamos sin cabeza, y sin cabeza legal, ¿verdad? Y funcionó súper bien el país en todo. O sea, el descubrimiento fue
no hace falta los presidentes y los vicepresidentes. ¿Por qué? Porque hay una institucionalidad tan fuerte, pero tan fuerte, que cada institución de cada sector se encargó de vigilar que todo marchara bien y de que se gastara el presupuesto como debe de ser, etc. Sinceramente el hallazgo, y eso todo el mundo lo comentaba, mira, no hacen falta los presidentes. Eso como anécdota, ¿no? Porque por la institucionalidad, o sea, si no existe, si no es fuerte, estamos perdidos. Estamos perdidos porque entonces la verdad es que no tiene caso que haya una política nacional de seguridad alimentaria si no cada institución no la tiene incorporada dentro de su presupuesto número 1 y dentro de sus planes de acción, porque si no, pues no existe, o sea, existe en el papel, como vamos a ver en el transcurso de la conferencia, que existen leyes, todos tenemos leyes, todos los países. Es cierto que la ley cubre y justifica el accionar de las instituciones y son importantes, no es que no, y son importantes porque también se pueden movilizar recursos gracias a que existen esas leyes y a defender ese recurso, porque muchas veces hay leyes muy fuertes que dicen que el 0.5% del impuesto de venta a los cigarrillos y de los licores tienen que ser destinados a programas de nutrición y alimentación, ejemplo, que muchos de nuestros países la tienen. ¿Y dónde está ese dinero? ¿Llegan realmente a las arcas de esos programas de alimentación y nutrición? ¿Llegan a las instituciones? Miren, no llegan. Y si llegan, es porque se pelea, es porque el director de esa institución negocia para que le den de ese 0.5% que quizás son, por decir algo, 100 millones de dólares, para que le den 5 millones y que está la ley. Y sin embargo, no es suficiente la ley. Lamentablemente en nuestros países no es suficiente la ley. A mí en lo personal no me apantalla nadie que tenga leyes o ni país ni nada, o sea, simple y sencillamente es un logro grandísimo tener ley de seguridad alimentaria en nuestros países. ¿Por qué? Porque es la base para luchar, para pelear, para defender, pero no, como dicen, es apenas un comienzo, ¿verdad? Porque lamentablemente nuestras instituciones no están acostumbradas a veces a pelear utilizando las leyes, sin importar las consecuencias, porque muchas veces por las consecuencias la gente no pelea, ¿verdad? Pero me estoy saliendo del tema, todo eso lo voy a tocar en las diapositivas, pero es, digamos, la motivación por la cual el título, ¿verdad?, de esta presentación, que es esta institucionalidad política, que no se nos olvide, quizás es para mí el mayor mensaje de hoy, que si no están incorporadas las leyes en las instituciones es como si no existieran, aunque estén en el papel, ¿verdad? Eso es, digamos, como para mí lo más importante, y aquí vamos a ver ejemplos. Entonces paso a la diapositiva que sigue. Mi propósito es poder compartir con ustedes conocimientos y experiencias sobre esa institucionalidad. ¿Por qué compartir? Porque tiene mucho como de conocimiento, como de qué es lo que sí hay y qué no hay, como qué es lo que sí está funcionando o no. Y luego obtener insumos de parte de ustedes, porque ustedes también son protagonistas en nuestros países de este accionar y tienen también muchísimas experiencias que compartir. Ojalá pudiéramos tener una discusión muy rica, básicamente porque es un aprendizaje, ¿verdad? Para todos y todas esta tarde. Entonces, la que sigue. Entonces, sí es importante tal vez tener presente que políticas públicas es un concepto amplio relativo al poder en la sociedad en general. Y aquí tenemos que entender que una política pública la puede proponer cualquier ciudadano, ¿verdad? Usted no tiene que ser un profesor
o un técnico brillante o un gran investigador para proponer una política pública, siempre que cumpla con los requisitos de lo que es una política, que ahorita los vamos a ver. Pero cualquier ciudadano puede proponerla, y de hecho se recogen firmas, y de hecho se formulan y se presentan ante los senados o congresos de los países y se aprueban. Hay políticas públicas que se aprueban facilísimo y que nadie sabe que existen, pero que se aprueban. Entonces, así como se aprueba una política presentada por una persona, se puede presentar políticas de toda índole, ¿verdad? Y gestadas de distintas maneras. Por eso es un concepto de poder. Eso también que no se nos escape. Y cualquier, digamos, asociación de desarrollo local, que hay muchas, afortunadamente, en Centroamérica, puede proponer una política. Se hace lobby y la gesta bien y sale. Hay políticas que cuestan mucho, al menos en Costa Rica, la ley de espacios libres de humo, esa ley ha sacado sangre en un país. ¿Cómo costó? Esa ley, ¿cómo costó? Hay países centroamericanos que la firmaron rapidito, pero en Costa Rica costó sangre por 30 años. Es que costó sangre. Y ahorita que ya se firmó, está costando, que no saben cuánto, ejecutarla. Eso nos va a costar como unos 20 años mínimo para poderla ejecutar como dice el papel. Son leyes muy difíciles, pero hay otras leyes facilísimas que salen y nadie se da cuenta que salieron y hasta en un mes y salieron. Entonces, eso depende del poder que tenga la sociedad, ¿verdad? Entonces ahí, eso implica que tenemos que empoderar a las personas, a los ciudadanos, a darles a conocer. Es todo un proceso. También son soluciones específicas de cómo manejar los asuntos públicos. Siempre las leyes son específicas. Pueden ser leyes regionales, locales, pueden ser transversales, pero en sí son específicas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la ley de seguridad alimentaria es específica, tiene sus componentes, pero la ley de derechos de alimentación del derecho a la alimentación, eso está incluso en la constitución política de todos los países. Imagínense, ¿para qué una ley si está en la constitución política de nuestros países? Es un derecho de todo ciudadano tener alimentación. Está en la constitución. ¿Qué más podemos pedir? Y sin embargo, fue necesaria una ley específica. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir eso? Entonces ahí volvemos al poder. Así que esto es como de reflexionar mucho, ¿verdad? Este tema, por eso es tan apasionante. También hay distintos niveles de las leyes y si es importante, si estamos nosotros en las instituciones trabajando, sea en el sector agrícola, en el educativo, sea en el de salud, etc., que cada funcionario conozca cuáles son las leyes que cobijan o que, digamos, esa institución es responsable de ejecutar, porque el nivel que se ejecuta requiere una mayor o menor coordinación para ejecutarla. Y entonces así ya se sabe cuál es la interacción que hay entre instituciones y cómo articular eso. Digamos que eso es un reto, pero es importante conocerlo. Y entonces el gobierno se convierte en el instrumento para la realización de las políticas. Y esto es importante porque tenemos la tendencia a pensar que es el gobierno el que tiene que hacer todo. Y algo falla, es que el gobierno, es que está el presidente, es que eso fue fulanito. Y digamos, ahí sí incurrimos en un error las personas, porque le estamos atribuyendo al gobierno la responsabilidad de ejecutar las políticas públicas. Acuérdense que volvemos a lo primero, que es el poder, ¿verdad? Es el poder en la sociedad. Entonces, si una ley no se ejecuta, por ejemplo, volviendo a la fortificación de alimentos que se hablaba
más temprano. Si hay una ley que se debe fortificar el azúcar con vitamina A o el maíz con ácido fólico, por decir
debe suspender esa medida. Porque si suspende puede ser, tal vez no, ¿verdad? Pero puede ser que volvamos a lo mismo. Por eso es que entonces necesitamos la evidencia científica, ¿verdad? Necesitamos la evidencia científica para determinar el problema, el diagnóstico y la forma de atacarlo. Muchas veces se ataca con política pública, otras no. En este caso estoy poniendo ejemplos que sí requieren una política pública. Y luego, la legislación debe ser acompañada de un proceso educativo e informativo. Educativo para que la gente colabore, no solo las instituciones, para que toda persona colabore o los sectores colaboren. Y informativo porque entonces viene la responsabilidad individual, como hablábamos al principio, donde se me informa a mí, ¿verdad? Que ya yo voy a un restaurante y nadie tiene que fumar. O donde yo, si voy al súper y compro azúcar, tiene que tener la notificación con vitamina A, por ejemplo. Así que es muy importante entonces que se acompañe de esto. Y luego la auditoría ciudadana. Esta palabra auditoría puede sonar muy duro. Puede sonar muy duro, pero muchas leyes están acompañadas de un mecanismo de auditoraje ciudadano. Ejemplo, se hacen juntas de ciudadanos, digamos en salud, en el área de la salud, para lo que es vacunación. Se hacen juntas locales que tienen que verificar que las vacunas en verdad se dispensaron en los centros de salud y que en verdad se acudió a las escuelas y que en verdad no quedó nadie, ningún bebé, ningún niño escolar sin vacunar. Entonces eso es parte de la auditoría ciudadana. Eso es ahora lo que, digamos, no es novedad porque esto está institucionalizado y previsto por lo menos de hace unos 30 años, pero yo veo que como de unos 10 años para acá es donde sí hay mayor participación de nuestros ciudadanos por medio, por lo menos, de asociaciones de desarrollo a nivel local, ya auditorando la ejecución, ¿verdad?, de esas políticas. Ahora, pues aquí también está como por ejemplo la prevención y el tratamiento de las enfermedades crónicas no transmisibles, que deben ser vistas como un complemento del sistema de salud de los países y no como lo principal o como el desplazamiento de estas acciones a otras políticas importantes, por ejemplo, crecimiento y desarrollo del niño. Entonces, no es que se desplacen, es que deben de ser complemento, es parte de la ejecución de una política también. La que sigue, por favor. Entonces, las políticas públicas corresponden a cursos de acción, flujos de información relacionados con un objetivo público definido en forma democrática. Bueno, eso es lineal, ¿verdad? Muchas veces no está la forma democrática. Cuesta mucho que sea democrático, porque cuando se determina que hay un problema por medio de encuestas, por ejemplo, como que lograr un consenso de la población para que en verdad se haga esa política cuesta mucho. O sea, se lleva muchos años en una población para que la población esté de acuerdo. Sí se puede hacer, pero se necesita mucho recurso económico y muchos años para que eso se lleve a cabo. Entonces, eso sería lo ideal, pero no necesariamente se hace, ¿verdad? Nada más ahí está puesto porque es como lo básico del ideal, pero sabemos que eso casi que es impracticable, ¿verdad? Miren ustedes lo que le ha pasado al presidente Obama en Estados Unidos con su política de lograr salud para todos con el sistema social. Ha sido imposible para él. Él pensó que 4 años más le iban a ayudar y ya empezó su primer año de sus 4 últimos y más bien ha tenido muchos reveses. Entonces, cuando uno intenta esa parte democrática, funciona más
digo que es difícil. Bueno, no quiero decir que no se deba de hacer. Entonces, en muchos casos, previa a la negociación, por ejemplo, de un TLC, ¿verdad? Volviendo a la parte democrática, tal vez aquí sí podamos tener un ejemplo un poquito más reciente y más claro en otros países. Por ejemplo, la negociación del TLC con la Unión Europea. Ese ha durado mínimo 5 años y todavía sigue, ¿verdad? Porque sí ha tratado de que pues, sea democrático, porque la Unión Europea sí lo está exigiendo. Y bueno, cuando se exigen cosas así, duran años. ¿Por qué? Porque se necesita audiencias públicas donde los sectores están a favor o en contra y cada sector dice: a mí me va a afectar en esto, a mí me va a afectar en tal cosa, o me va a afectar el ambiente, tengo tales pruebas, etcétera. Entonces ya esa parte se para, y hasta que esa parte no se resuelva no se continúa con todo el proceso de negociación. Eso está bueno, porque hay TLCs que se han firmado en nuestros países terribles, que han devastado regiones, contaminado aguas, han arrasado con bosques, un montón de situaciones, y se han negociado a espaldas del pueblo, ¿verdad? Entonces ahí es un estilo y un con, un pro y un con, de que si el proceso democrático lo hacemos o no lo hacemos. Entonces yo nada más les dejo a ustedes esta inquietud y esa situación que se da, ¿verdad? La que sigue, por favor. Entonces las políticas públicas, en la parte público, quiere decir mucho más que civil y mucho más que gubernamental. Es una tarea colectiva que incorpora conjunta y corresponsablemente la iniciativa social y gubernamental. Esto lo vimos claramente en toda la gestión de la política SAN centroamericana. Fue un proceso que nos llevó
nos llevan a verificar si se ejecutaron o no. O sea, aquí no necesariamente es porque veamos cada dato, cada año, ¿verdad? Pero muchas veces esta es una forma de ver si la ley se cumplió. Por ejemplo, nada más el primer rubro, la inversión presupuestaria anual, por ciento del PIB. Vean qué interesante que va subiendo. Bueno, al menos pues eso fue hasta el 2011, ¿verdad? Porque la ley general de salud sectorial, en este caso, decía, ¿verdad?, que el porcentaje se tiene que ir adecuando según la población que tiene el país. Entonces tiene que ir aumentando porque la población va aumentando, ¿verdad? Entonces, bueno, es un ejemplo de la particularidad de las leyes, y si uno como funcionario lo conoce, puede apoyar, digamos, en este caso, pues apoyar a un ministro o apoyar el gabinete que es el control del presupuesto y decir, bueno, miren, ustedes aquí tienen recursos, no lo piden, pero vean, aquí está la ley, ¿verdad? La que sí. Por eso es importante analizar, ¿verdad?, estas políticas. En cuanto a las sectoriales, el panorama cambia un poco. Eso simplemente es una lista de leyes sectoriales que existen en nuestros países, solo para que ustedes vean de que sí hay un montón de leyes sectoriales y nada más así como variedad, ¿verdad?, porque tenemos de todo y todas relacionadas con la salud, relacionadas con el derecho a la alimentación, con el derecho de apoyar a la familia en su gestión de la salud, etc. La que sí. Entonces son ejemplos, ¿verdad?, de políticas transversales también que cruzan, ¿verdad? Transversales es que cruzan distintas instituciones, que quizás hay una institución encargada de implementarla, pero tienen que ver con otras instituciones. Por ejemplo, la Política Nacional de Descentralización tiene que ver con los gobiernos locales, con las municipalidades, los municipios, pero también tiene que ver con el presupuesto nacional de la República, con el Banco Central. O sea, hay políticas que cruzan una cantidad grandísima de otras instituciones, son políticas transversales. La que sigue. Esos son ejemplos, ¿verdad? Nada más. Entonces, como estamos hablando de seguridad alimentaria, nutricional, y lógico, los eslabones o los componentes de la misma política, lo más importante aquí que yo quiero llamar la atención es a los cuadritos a los lados, donde está desarrollo económico y social, que en cualquiera de estos componentes tenemos que mirar la parte de desarrollo económico y social, porque al final, si no los tenemos, ese desarrollo económico y social en las distintas instituciones o niveles, sean sectoriales o locales e institucionales, pues nos quedamos muy cortos con el alcance de la política. La participación social, yo quiero hacer énfasis en eso, es muy importante. No podemos tener participación social si no hay el proceso informativo y ojalá educativo a lo largo de esa política en los planes de acción, para poder tener también esta contribución, ¿verdad?, del cumplimiento de la política. Y todo esto nos lleva a una gerencia en salud, que, digamos, esta gerencia de programas en las instituciones es clave, porque es tal vez la parte que mueve un poco la ejecución de los distintos programas que hay. Y ya hablamos en la mañana de los distintos programas y cómo cambian, etcétera, pero también eso es parte de la gerencia, ¿verdad? Cuando esta parte, esta función falla en nuestras instituciones, cualquiera puede venir. Hemos tenido experiencias en todos nuestros países, a veces las primeras damas, por bien intencionadas y por querer hacer cosas, copian
de otros países y dicen, yo quiero hacer esto en mi país. Y hacen y deshacen, como decimos, bien intencionadas, no digo que no, pero el asunto es que si no hay una gerencia bien establecida y bien informada con la parte de las políticas, a veces se pierden recursos. En otras palabras, se pueden hacer cualquier cosa que no tiene ningún efecto y quizás pudimos haber aprovechado ese recurso o ese poder para poder hacer una buena implementación, ejecución de las políticas que sí tenemos a mano, digamos. Entonces son ejemplos, ¿verdad? Por eso es importante. En la que sigue, por favor. Todavía hay más. Bueno, esto es un ejemplo de cómo, aunque haya muchas políticas, no hay articulación entre ellas. Esto es un mapa de objetivos respondiendo a un mapa de problemas. Y esto fue un ejercicio que se hizo en Costa Rica a nivel nacional. Entonces se quería mejorar la salud en grupos vulnerables del país. Y se vio que para mejorar la salud, lo más importante era articular las políticas públicas, institucionales y sectoriales. Entonces, o sea, se quería mejorar la salud, pero no se podía hacer si no había articulación entre las políticas. Y entonces se establecieron en la base de abajo todos los cuadros que ustedes ven ahí, cómo lograr esa articulación. Vimos en una serie de talleres nacionales con todas las instituciones involucradas que realmente lograr esa articulación es un reto. Y entonces se decidió que para lograr esa articulación se iba a crear o se le iba a dar esa función, como decía aquí a la CESAM, ¿verdad? Un órgano parecido. Pero llegamos nada más a nivel de abogacía para que se pudiera hacer esta articulación y hasta ahí llegamos. Aquí una participante se fue de ese proceso, pero no pasó nada, ¿verdad? O sea, como que están las leyes, está el problema, se sabe qué es lo que hay que hacer, pero no pasa nada.
los proteja, realmente hay un efecto positivo en esta población. No nos cansamos por eso, ¿verdad? Es como el motor, saber que la población joven de hoy en día, de niños, básicamente es casi que por ellos, y continuar haciéndolo porque no es justo, ¿verdad? Que teniendo evidencia científica, teniendo todo el conocimiento, la cooperación también que hay, no solo internacional, sino ahora de los académicos, de toda la facilidad que hay de comunicación, del conocimiento, todo lo que es disponibilidad del conocimiento, etcétera, que no apliquemos las políticas correctas para poder lograr realmente nuestras poblaciones sanas. Entonces, un poco es eso, ¿verdad? La motivación de continuar haciéndolo, pero que saber también que es una lucha que no vamos a terminar y que requerimos que los que siguen después de nosotros en los puestos y todo continúen con ese trabajo. Eso es realmente muy importante, y ejemplos hay, bueno, ustedes, cada quien tendrá montones de ejemplos de políticas que sí funcionan, otras que tal vez no, pero que se necesita entonces toda esta abogacía y accionar institucional para que funcione. Bueno, entonces paro aquí para ver qué comentarios tienen también ustedes. Adelante. Bueno, pues yo creo que parte de este diplomado y esta presencia que a muchas personas les ha significado esfuerzos muy grandes es compartir saberes, y por eso me interesaba tanto este tema de la institucionalización, es básica para el tema de políticas públicas. Entonces, contarles que lo que escuchamos hoy en la mañana con el licenciado Monterros, la estrategia que se llama Plan Hambre Cero es de la política sobre seguridad alimentaria y nutricional, y ha recibido muy fuertes críticas, incluso Saima lo hizo ver ahora. Las críticas son que tiene un fuerte componente de tipo biológico y salubrista, cuando la seguridad alimentaria y nutricional es más que eso. Para nosotros, para nuestro país, la institucionalización viene a través de la Secretaría, que es un ente coordinador, no rector, coordinador, y es un trabajo inmenso. Aquí tenemos a personas que trabajan en la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Por ejemplo, la doctora Edna Mao nos podrá decir algunas cosas de lo difícil que es esa coordinación de todas estas acciones y estas políticas. Este es comentario porque en el caso de ustedes que nos hablaban de ese esfuerzo de coordinar todas esas políticas en Costa Rica, está en el Ministerio de Salud. O sea, pues que para ustedes el tema de nutrición y seguridad alimentaria y nutricional está bajo una sombría salubrista y biológica, ¿verdad? Entonces, bueno, no sé, como decimos acá en Guatemala, cada quien mata las pulgas como mejor le conviene, ¿verdad? En el caso nuestro, pues sí creemos que es mejor sacarlo del ámbito, y hago la aclaración, yo soy médica, y mi espacio de trabajo por muchos años ha sido ese tema. Soy trabajadora del sector salud. Entonces no es porque yo esté en contra de los médicos, yo soy una, ¿verdad? Pero sí creo que el tema es mucho más amplio que solo el enfoque saludista. Así es que para nosotras lo que estamos intentando que funcione es esta secretaría que intenta coordinar las acciones completas de lo que es un país. A los médicos, a los trabajadores de salud, nos toca recoger los heridos y los muertos, significados de la desnutrición, los problemas de mala nutrición, de una batalla que no se lleva a cabo ahí. La batalla se produce en el campo económico, en el campo social, en otros ámbitos, pero lo que nos toca recoger heridos y muertos es a los trabajadores de salud. Entonces, a Guatemala estamos intentando
que quien sea el que coordina todas estas acciones de desarrollo con enfoque de derecho para el país, sea esta entidad, la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Tiene sus debilidades y todo, pero ahí está, existe, tiene por lo menos la legitimidad de leyes atrás de él. Así es que, repito, lo rico de esto es que estemos todos para compartir y para que aprendamos uno de los otros, ¿verdad? Así es que pues quería solo hacerles ese comentario de lo que para nosotros significa la que le llamamos CESAN. Muchas gracias, eso es muy importante, y sobre todo la permanencia, ¿verdad?, de la CESAN, porque ojalá que siga dentro de 20 años, 30, 40, para que realmente esa legitimización que la tiene, porque ya tiene la ley, la política, etcétera, pero que en otros sectores y a nivel del pueblo realmente se empoderen, ¿verdad?, que eso es lo que uno espera con los distintos accionarios, para que toda la intencionalidad y recursos que tiene, pues ustedes logren un efecto, ¿verdad?, y un impacto en la población. Sí. Me gustaría tal vez para complementar lo que yo había dicho, y no quede la percepción de que lo que nosotros trabajábamos era con el enfoque totalmente de salud. El proceso de construcción de las cosas que nosotros hicimos como país fue justo trabajar con los sectores relacionados, sensibilizarles y decirles qué era seguridad alimentaria y nutricional y en qué les puso, porque obviamente el sector agropecuario sí tenían una visión, pero también era una visión cerrada de que la seguridad alimentaria me toca a mí, en el sector agropecuario, y fue más bien que se ampliara esa visión. Teníamos una organización a nivel de ministros de salud, que era el ministro de salud, el ministro de Estado, era el ministro de salud, ministro de Economía, Industria y Comercio, el ministro de Educación y la parte de Agricultura, con la visión de que si había alguna consulta o alguna, digamos, tema donde hubiera que ampliarse, tenía la opción de traer a ese ministro, al ministro de Hacienda, digamos, a otras entidades, al ministro de Trabajo, para poder articular acciones. Todos los procesos eran, convocadas las instancias, en especial, por ejemplo, la parte del sector, en aquel momento, el sector social era parte del sector salud, estaban unidos, entonces ahí estaba representada la rectoría también, entonces era una sola instancia, pero obviamente el sector social no se puede ver desligado, y sí, más bien la idea era una armonización y que el sector tiene que haber una cabeza que lleve esa batuta, y nosotros la veíamos en salud, pero sí con esa característica que tuviera el enlace y que no era que salud se iba a meter a hacer lo de la parte, digamos, de agricultura, o sea, si no era articular los esfuerzos. Se hizo con visión así, también se trabajó a nivel de cantones y municipios, a nivel de articular a nivel local y a nivel regional las acciones para facilitar. Fue un proceso de construcción que duele mucho saber que no existe ya, ¿verdad? Porque fue mucho lo que se dio para poder construirlo. Pero sí, no, a pesar de que nacía de salud, no fue una visión de que las cosas de seguridad alimentaria iban con un enfoque de solo las acciones de micronutrientes, de cuantificación, de acciones de intervenir, no que solo de nutrición, sino que tenían componentes en todo sentido. Entonces yo pienso que sí es como para que les quede la idea de que no era solo salud lo que trabajamos, era mucho. Adelante. Sí, usted al inicio de su presentación señaló algo así como que no había que dejar las instituciones en manos de los políticos, porque me parece que eso el refrán que usamos mucho en América Latina, algo así como las personas pasan y las instituciones quedan. Es cierto que yo en general no intervengo, digamos, durante las presentaciones de los profesores, porque soy parte de la dirección también del diplomado, pero dada la connotación, digamos, de su intervención al inicio de su presentación, me pareció que era bueno que yo dijera lo que voy a decir, por eso lo estoy haciendo. Lo que es claro para nosotros, es el sentido, digamos, último de los diplomados nuestros, es que nosotros estamos trabajando para la construcción de una política pública que tiene un sentido político claro.
Y ese sentido es el sentido de los derechos, es el sentido de la realización de los derechos. Y las instituciones son parte de la política pública, es decir, detrás de la construcción de una determinada institución hay una decisión política. Y esa decisión política está en manos de los políticos, no está en manos de, no son entelequias que se definen de manera natural sin que no haya un proyecto político detrás en la construcción de una determinada institución. Es decir, cuando en Guatemala se define, digamos, crear toda una institucionalidad que tiene por objeto atender los temas de las violaciones a los derechos humanos o de recabar toda la información respecto, digamos, de esas violaciones, cuando hay un informe hay una decisión política detrás. Y son las personas, son los actores políticos los que definen esa institucionalidad y el sentido que tiene esa institucionalidad. Entonces yo hago esta intervención porque me interesaba, digamos, remarcar el sentido político de lo que nosotros estamos tratando de instalar como nuevo paradigma. Este nuevo paradigma, que es el paradigma de los derechos, es un paradigma que tiene un sentido político que le otorga, digamos, a las personas el rol de sujetos de derechos. Y nosotros estamos haciendo un esfuerzo de construcción conceptual, operacional, teórica, que nos permita ir en esa dirección. De tal manera de que la institucionalidad